Estamos en el aire y estamos también, obviamente, para TV COP. Ya está trabajando con nosotros Pajarito y está con nosotros, obviamente, como lo veníamos anunciando, Soledad Martínez, intendenta de nuestra ciudad. Agradecerte, darte la bienvenida a TV COP. Hace mucho tiempo que no nos juntábamos a charlar y era importante que antes que termines tu mandato, me parecía a mí importante escucharte, a ver cuáles eran tus reflexiones respecto a todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. Bienvenida, Soledad, ¿cómo estás? Hola Lidia, buenos días a los compañeros del equipo de TV COP. Hacía mucho que no nos juntábamos nosotros y hacía mucho que no venía a TV COP también. Mucho tiempo, sí. Creo que la última vez estuve con Raúl Marín y Jimena en el piso acá hace rato. Sí, mucho tiempo. Así que, bueno, muchas gracias, siempre es un gusto estar acá. Muchísimas gracias. Para nosotros también, bueno, porque te comentaba que en marzo, cuando estuvieron las últimas elecciones, para los que no pensamos como el partido provincial, fue un golpe el hecho de que haya llegado a la intendencia un hombre del que no conocemos y al que hemos invitado infinitamente a este espacio, porque queremos saber qué nos espera a los zapalinos y cómo van a seguir todas las obras que ustedes van a dejar, algunas comenzadas, espacios verdes que hay que mantenerlos, el mantenimiento de las cosas que se han logrado hasta ahora. Por eso nos interesaba saber qué es lo que vos pensás y cómo ves esto que sucedió en Zapala, el hecho de que gane una persona que no sabemos hasta el día de hoy cuáles son las propuestas para los zapalinos. Mira, la verdad es que ciertamente fue un golpe. Por supuesto, quienes hacemos política tenemos la obligación de analizar entre las variables posibles la de una derrota electoral. Sí, claro. No siempre es sencillo, ni además se hace como se debería hacer, porque por lo menos a mí, a título personal, así me ocurrió. Yo lo decía, no, bueno, también puede ser que pase esto, pero justamente y por esta caracterización que haces vos del candidato, por la situación por la que venía atravesando el partido provincial en la ciudad, y lo sigue atravesando. Totalmente. La verdad es que parecía poco probable. Sobre la etapa final de las definiciones, las jugadas personales de los sectores que en algún momento fueron aliados o que respondían a electorados que en muchas oportunidades acompañaron nuestras propuestas políticas, generaron algo más de inquietud y de preocupación, pero honestamente no imaginábamos como un escenario con posibilidades reales y concretas una victoria del MPN en Zapala. Y creo que sigue siendo una sorpresa inclusive para el propio MPN, que ha... Yo creo que no lo esperaban, no, tampoco ellos. Pero... No lo esperaba ese día y no tienen posibilidad siquiera de digerirlo, ¿no? Yo me imaginaba tratando de ponerme en ese lugar. Ganás la elección más inesperada de todas las que estaban disputando, con un candidato con el que tenés verdaderamente poca expectativa de que eso ocurra. En cualquier otro escenario político, ese candidato, ese territorio es la vedette de las elecciones, ¿no? Salís a venderlo como la bandera que demuestra la recuperación del proyecto del MPN en el interior. Pues eso no ocurrió nunca desde el día de las elecciones ni hasta hoy. Entonces, sí, fue bastante complicado tratar de entender, porque no hubo mensaje, pero ni a nivel provincial, mucho menos a nivel local, ¿no? Claro. Y bueno, siempre provoca la necesidad de reflexionar, de interpelarnos como espacio político. Para mí hay una conjugación de factores. El primero de ellos, que lo seguimos diciendo aún cuando moleste, pero lo seguimos diciendo. En la medida que la justicia electoral o el Poder Ejecutivo de la provincia, un poco en sintonía con la que está pasando hoy en Nación, no nos permitió acceder al software, al código fuente de las máquinas,
al dispositivo del sistema electoral que diseñaron con la máquina y la boleta única electrónica, nosotros vamos a seguir dudando de la legitimidad de ese resultado. No solo en lo local, sino que el número, el resultado en la provincia ha sido inclusive una sorpresa también para los porcentajes que en las últimas 5 o 6 elecciones el MPN venía teniendo. Y en nuestra lectura este es claramente uno de los peores gobiernos del Movimiento Popular Neuquino. Entonces sigue siendo un interrogante que vamos a poner entre comillas. Hemos agotado las instancias judiciales locales para discutir esa situación, con rechazo en las 3 instancias correspondientes, y hemos decidido aceptar este resultado. Pero claramente nos permite a nosotros ponerlo entre comillas y tener esa sensación de sabor a duda que nos quedó en el resultado electoral. Luego, claramente el MPN, que conoce el precio de quienes se dicen oposición en la provincia y en la localidad, supo pagar bien ese precio y encontró en dirigentes que se decían opositores al MPN el marco necesario para poder atomizar un espacio político que podía haberse expresado, de hecho en la provincia tuvo vocación de hacerlo, en unidad. Si hubiéramos estado en unidad, este resultado, no estaríamos lamentando este resultado. Y cuando digo lamentando, no lo digo como zapalina, lo digo desde la subjetividad política que todos saben que tengo, desde el espacio político que integro. Por supuesto, hay zapalinos que legítimamente tienen el derecho de celebrar una victoria electoral del Movimiento Popular Neuquino, de cualquier otra fuerza que sea. Estamos hablando desde nuestro espacio político, y lo lamentamos. Así que creo que es un proceso muy doloroso, pero que nos permite poner como espacio político además blanco sobre negro, ¿no? Y saber quiénes son verdaderamente los dirigentes y los espacios políticos con los que ciertamente hablamos de lo mismo cuando hablamos del proyecto de Zapala, del futuro de Zapala, de la realidad de la ciudad, y quienes ante cada oportunidad electoral dan una vuelta en el aire como el gato y encuentran alguna herramienta que les permite caer bien parados. Me parece que en estos últimos 10, 15 años es claro dónde estamos nosotros y dónde está toda esa dirigencia. Lo que pasa es que nosotros seguimos creyendo que es muy cara para la historia de la ciudad esa realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, saliendo un poquito de este tema, lamentablemente vamos a tener otra vez la boleta electrónica en las próximas elecciones. Y parece ser que a nivel país, ¿vos tenés algo de eso? Mira, en realidad no vamos a votar con boleta electrónica, se vota con boleta de papel. El problema es que en la transmisión de datos a la autoridad competente para el cómputo provisorio, que depende del Poder Ejecutivo Nacional, es un sistema de transmisión electrónico, se escanean los telegramas, es decir, no se cargan, se escanean. Y eso ya genera un margen de error que en todos los ensayos estuvo alrededor del 12%, que no es un margen de error chiquitito. Sumado a lo cual, Smartmatic, que es la empresa que ganó la licitación internacional que se hizo, que es decir, recién escuchaba a un dirigente, un referente local de Cambiemos, que decía, bueno, ya si no confiamos en las licitaciones internacionales, bueno, sí, no confiamos en las licitaciones internacionales. ¿Sabes por qué? Porque hay 2 empresas en el mundo que diseñan estos software. O sea, vos haces una licitación internacional porque no tenés ninguna local, y porque además el monto de la entidad de las licitaciones se define por el monto de la contratación, no porque vos querés jerarquizar la licitación. Claro. La internacional es por el monto de la contratación, y además porque hay mercados que están monopolizados por 3 o 4 empresas que diseñan los software. De hecho, este software ni siquiera lo diseñó Smartmatic, hay un diseño que se ha ido vendiendo y que la franquicia o la licencia la compran otras empresas. Aquí ganó Smartmatic, que tiene esa licencia. La realidad es que en todos los países en los que se usó, que creo que fueron 14, luego de la primera experiencia se dejó sin efecto justamente por el margen de error y por la falibilidad del sistema, que es lo que estamos diciendo. Sumado a lo cual, por supuesto se quiere hacer aparecer solo como el kirchnerismo está cuestionando la manipulación de esos datos, pero eso no es así. Las impugnaciones las presentó el kirchnerismo, Expert y Roberto Labaña. Esos 3 proyectos políticos han presentado distintos tipos de impugnación
a la intervención de Smartmatic en la instancia de la carga de los datos. No se está cuestionando el diseño del electoral, ni las elecciones, ni las PASO, ni nada. Lo que se está diciendo es, contemos los votitos en papel, sumemos los cuadraditos de los telegramas, como se hicieron en todas las últimas elecciones. Exactamente. De momento, la justicia electoral nacional, a cargo de la doctora Servini de Cubría, ha intimado al Ejecutivo a presentar el software y el código fuente, que son dos herramientas que son muy técnicas, pero básicamente el software es la puerta de entrada del sistema. Y el código fuente es una puentita que hay por atrás en la que vos podés modificar cualquier dato que ingresa al sistema. Saber si ese código fuente está habilitado o está encriptado para que entre solo algún tipo de información, define la calidad de la información que se carga en ese software, que es lo que nosotros cuestionamos que pasó en las elecciones de Neuquén. Así que bueno, tenían hasta las 13:30 del día de hoy para presentar ese software, para cumplir con esa obligación que impuso Servini de Cubría, y luego no sé qué se irá a resolver a partir de eso. En principio se anticipó la respuesta desde el Ministerio de Justicia que recién el viernes podrían estar remitiendo esa información al juzgado electoral, así que no sé qué va a resolver. Estaría fuera de término. Y debería Servini de Cubría en función de su intimación, lo que es lógico, porque Servini de Cubría no tiene elementos técnicos para evaluar eso, tendrá que someterlo a la evaluación de alguna pericia técnica correspondiente, y eso no se puede hacer entre el viernes y el domingo, porque la verdad es que los plazos son muy exiguos de aquí a la fecha de elección. Totalmente. Bueno, te vamos a dejar tomar un matecito tranquila, pero después, cuando volvamos de esta pausa, me gustaría saber, después de 8 años de gestión de Soledad Martínez, ¿cuál es el porcentaje de haber logrado todo lo que tenías pensado hacer y qué queda por hacer en esta gestión? Y roguemos a Dios que todo siga como hasta ahora y que se siga tratando de embellecer a nuestra ciudad, pero también vamos a hablar de las casas en nuestra ciudad. ¿Cuántas soluciones habitacionales han propuesto ustedes y han hecho que nuestros vecinos tengan un lugar donde vivir? Hacemos una pausa, Pipi, ya volvemos. De la mañana, 53 minutos en todo el territorio nacional. Estás en el aire de la 89.5, estás en el aire de FM Cooperativa y estamos charlando aquí con la doctora Soledad Martínez, intendenta de nuestra ciudad. Y Soledad, había quedado planteada una inquietud respecto del porcentaje de ejecución de las obras que ustedes tenían previsto y cómo van a terminar o cómo va a terminar tu gestión el 2 de enero. Mira, si tuviera que decirte respecto de los compromisos que asumimos en las 2 elecciones, me animo a decir que estamos arriba del 90% de los compromisos que asumimos con los zapalinos cumplidos ya hoy. Inclusive hemos podido concretar otros que habíamos asumido, al menos en términos de gestión, pero que sabíamos que no dependían estrictamente de nosotros. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con la oferta académica en la ciudad. Antes de ayer estuve en la inauguración de 2 nuevas carreras que empezaron a cursarse aquí en la ciudad de Zapala a instancias de un convenio con UTN, que son la Tecnicatura Superior en Industrias Alimenticias y una diplomatura en Inspección de Yacimientos Petroleros. Y con esas 2 ofertas académicas completamos las 9 propuestas de formación que en estos 8 años hemos traído a la ciudad de Zapala, algunas con sede permanente aquí en Zapala y otras con procesos, con cortes, digamos, ¿no? Y a término. Pero bueno, eso no sabíamos si íbamos a poder hacerlo. Sabíamos que era una demanda, pero no sabíamos si íbamos a poder concretarlo, y lo hemos concretado
con creces. Terminamos la residencia e hicimos esas aulas, eso no estaba cuando nosotros asumimos o no estaba terminado. Así que no, estamos satisfechos desde ese punto de vista. Hemos podido hacer cosas que no pensábamos que íbamos a hacer nosotros solos desde la gestión, por ejemplo las soluciones habitacionales. Entregamos 75 viviendas del Plan Tu Casa y tenemos ya en ejecución las otras 75 con presupuesto municipal, con contratación de mano de obra local, con un modelo por el cual las construcciones en la casa, en el terreno que cada uno ya tenía adjudicado, lo que hace un poco más compleja la logística, pero que nos permitió que cada casita tenga su identidad, ¿no? Es la casa de ese vecino, no un plan de vivienda que después le toca. Y con eso, la construcción de otras cosas, ¿no? Desde el arraigo, la pertenencia a un barrio, cosas que por ahí son más difíciles de pensar o de construir en otros procesos. Y así que estamos muy satisfechos. Por supuesto nos hubiera gustado hacer más de lo que hicimos, y fundamentalmente nos hubiera gustado poder encarar obras de pavimentación que son imprescindibles en la ciudad. Estamos satisfechos con la gestión que hemos podido hacer para generar inversión en pavimento con aporte de otros organismos, pero bueno, la demanda es muy grande, se necesitan, no sé, para poder terminar de conectar en anillados grandes la ciudad de Zapala y resolver algunos problemas importantes que hay por la condición del terreno, unas 300 cuadras de pavimento más o menos en Zapala, como mínimo. Pero bueno, eso estuvo absolutamente ajeno a nuestra posibilidad presupuestaria, porque nos llevó 6 años, 5 y medio, ordenar la situación municipal. Nos permite la tranquilidad de entregar una gestión desendeudada, sustentable, con agenda de obra propia, con su propio presupuesto, con un proceso de recomposición salarial modelo en la provincia con la de los trabajadores municipales, con la planta regularizada, con un proceso de mucho trabajo, de mucho diálogo y de mucho respeto, por supuesto en el medio con pequeños conflictos, pero también tienen que ver con el respeto, ¿no? Reconocer que los trabajadores municipales pueden reclamar o sentirse no satisfechos con la respuesta que reciben y expresarlo, y que el vínculo siga existiendo respetuoso empleador-empleado, también es un crecimiento, y todo eso lo hemos podido hacer con mucho esfuerzo, con mucho orden y con mucha prolijidad, que es como va a quedar el municipio al 2 de enero. Vos sabés que escuchaba y bueno, llegan algunos mensajes que uno más o menos sabe por dónde viene la ideología política de algunas inquietudes que aparecen, ¿no? Dicen que dudan que los números de la municipalidad estén en orden. ¿Por qué dudarían eso? ¿Qué los lleva a dudar de esto? Teniendo en cuenta que ustedes en los últimos tiempos han podido enfrentar los sueldos, los aguinaldos, todas las deudas que tenía la municipalidad, han podido sanear eso. Lo que pasa es que si esa opinión viene desde un posicionamiento político, no tiene tanto que ver con la duda como con el prejuicio o con la mala fe, que es algo bastante más regular en nuestra dirigencia local de lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? Si la discusión que tenemos que tener con muchas de los dirigentes locales la pudiéramos tener para discutir proyectos políticos, a mí me parecen dos cosas. Primero, nos daríamos cuenta que no hay tantas cosas que nos diferencian y que lo digo modestamente, pero muy categóricamente, es difícil diferenciarse de nosotros en nuestro modelo de gestión. Es un modelo de gestión prolijo, serio, profundamente honesto. Nosotros tenemos, salvo 2 o 3 personas que escriben en las redes y que ya sabemos quiénes son, somos una gestión que no tiene cuestionamientos a la honestidad y a la honestidad de sus funcionarios, y eso no es sencillo que ocurra. Somos una gestión que invierte en políticas sociales de todo tipo, de asistencia y de promoción permanentemente. Entonces, alguien que está en el progresismo, medio en el centro, corrido un poquito a la izquierda, tiene que pararse desde la mala fe para diferenciarse de nosotros, que es lo que ocurre. Entonces, la municipalidad no tiene deudas con sus proveedores, salvo las deudas de uso, digamos, del funcionamiento.
atiende todas sus obligaciones, la totalidad de sus obligaciones con su propio presupuesto. Hemos podido acceder a reclamos históricos de los municipales, como por ejemplo actualizar el valor del punto y modificar la forma de liquidar la antigüedad, lo que ha definido un esquema de mejora progresiva en los salarios de los trabajadores ya en esta última etapa, además de los acuerdos tipo paritario, que seguimos manteniendo, que mantenemos con un calendario que tiene distancia con el de la provincia. Nosotros en febrero nos sentamos con los gremios a discutir, nuestros acuerdos son enero-diciembre, no hay especulación, no hay esperemos a ver qué resuelve fulano de tal, no nos interesan los techos de la discusión, que marcan dos modelos con los que tenemos diferencias, tanto el provincial como el nacional. Totalmente. Eso es imposible hacerlo si no tenés los números ordenados. Porque claro, los números de la municipalidad son muy finitos. Claro. Entonces, si vos no tenés los números ordenados, no te puedes sentar en febrero con los municipales a decir, miren, yo acuerdo el IPC más 2, como hicimos en el 2018. Lo hacemos porque tenemos los números que sabemos, los números que tenemos. Entonces, justamente porque todo esto sabemos que tiene mucho más que ver con la mala fe que con la verdadera lectura de la información, es que hemos tomado esta decisión que fue polemizada justamente por los mismos sectores que dudan de los números, de contratar una auditoría de la Universidad Nacional del Comahue que al 31 de noviembre, diga, miren, esto es lo que nos encontramos en la municipalidad. Claro. Así, sin hacer ninguna valoración. Nos preguntaron cuántos empleados había, esto es lo que tenemos en sueldo. Nos dijeron cómo se pagan los sueldos, esto. ¿Cuál es la masa salarial? Tanto. ¿Cuántos espacios verdes cubiertos hay en la ciudad? Esto. Relevado cómo, con este dato lo vamos a presentar públicamente en una rueda de prensa para que los periodistas puedan evacuar todas sus consultas, el público que quiera ir también. Totalmente. Y bueno, con esa tranquilidad nos vamos, con pena. Morirnos, pero tranquilos. Me imagino. Y mucha pena de muchos zapalinos que habían apostado por este cambio de destino, ¿no? Hace 60 años que el gobierno del Movimiento Popular Neuquino está dentro de la provincia. Entonces, los que tenemos algunos años, nos duele pensar que no podemos cambiar el rumbo de tantas cosas, que podemos estar de acuerdo o no con lo que ha hecho la gestión de Soledad Martínez en algunos aspectos, pero tenemos la posibilidad de decirlo, claro, que eso es lo importante, ¿no? Poder decírselo a ustedes, no, a mí me parece que esto debería ser así y que ustedes den las explicaciones que los vecinos de Zapala se merecen. Por otro lado, me gustaría saber qué cantidad de empleados tenía la municipalidad cuando ustedes llegaron y qué cantidad de empleados van a dejar, y si la planta política, tal como dijeras vos en su momento, se va con la gestión o no. Mira, nosotros teníamos, cuando asumimos la gestión, el primer problema que nos encontramos es que no teníamos acta de entrega, ¿no? Con lo cual, como no tuvimos acta de entrega, el número lo tuvimos que construir con información nuestra. Entonces nosotros llegamos el 2 de enero, teníamos que pagar los sueldos, fuimos a sueldo y dijimos, che, ¿cuántos sueldos tenemos que pagar? 1.004 sueldos tuvimos que pagar, sin contar la estructura de planta política, concejales, intendentes, que por supuesto en enero cobraron su última dieta de diciembre. 1.004 empleados, nosotros vamos a dejar la municipalidad con unos, no tengo el número preciso porque hemos tenido un par de defunciones recientemente, pero entendemos que serán unos 860 empleados, más o menos, 864 más o menos. Ese es el número. Más o menos 864. Sí. Que es una planta aceptable para la municipalidad de Zapala. Adecuada. En relación a la población, la ideal serían 850 empleados, más o menos. Ajá, según, no hay ningún dato cierto, no es científico, hay algunos estudios y la gente que analiza gestión y gestión de recursos humanos dice que esa es una relación adecuada, con un par de salvedades que vale la pena hacer. La municipalidad de Zapala tiene, dejando nosotros la gestión, al menos 4 competencias que no tenía cuando nosotros asumimos. La residencia y el campus municipal, toda un área que a partir de un programa nacional se terminó de consolidar, programas de economía solidaria, de acompañamiento de asistencia a emprendedores y demás. El Zapala Incuba, Zapala para Emprender, tiene su estructura y su continuidad.
el horno pirolítico tiene una nueva dimensión y eso nos exige más personal y más calificación. El matadero de tránsito federal, que también lo conseguimos nosotros, exigió que tomáramos, por ejemplo, 2 veterinarios, tenía uno solo, ahora tenemos 3, y además que regularizáramos la planta de los trabajadores de allí, como condición que iban poniendo desde SENASA y que además nos permitía a nosotros mejorar la condición laboral de todos los trabajadores de allí. Hemos montado la planta de bombeo que estamos próximas a inaugurar, eso va a requerir personal permanente allí, que por supuesto dispondremos del personal que ya tenemos. Y por supuesto otras condiciones que hacen, que justificarían que tuviéramos más empleados de los que recibimos, el doble de espacios verdes para mantener, el doble del tendido de cloacas que teníamos para mantener y regularizar y fiscalizar e inspeccionar, pero no tenemos más empleados, tenemos 140 menos de los que recibimos. ¿La planta política qué pasa? Y la planta política se retira conmigo como lo habíamos convenido. Nosotros hemos hecho un proceso con los sindicatos de regularización de plantas políticas heredadas que cumplían tareas ordinarias y regulares en la municipalidad. Teníamos en planta política personal de recolección, en cloacas, en administración. Adriana, que era compañera de Pipi acá, era una compañera que estaba en planta política. Cuando llegamos se hacía las tareas administrativas del área de comunicación, de la radio. Nosotros sentamos con los gremios y le dijimos, che, eso no es planta política es un director, planta política es la gente que está en la privada nuestra, planta política... Claro. Pero un compañero que hace recolección no es planta política, que es sereno no es planta política, que es maestranza no es planta política. Esos compañeros han tenido regularizada su condición en estos años, pero la planta política que entró conmigo se va conmigo. Bien. Otra pregunta que vamos a dejar planteada y vamos a hacer una pausita. Hay muchas calles en muy mal estado y hay muchas cloacas colapsadas. Me gustaría saber qué posibilidades hay de cambio de algunas redes cloacales y qué posibilidades hay si está la máquina que ustedes, tengo entendido, compraron para el arreglo de las calles, si se pueden arreglar sobre todo las del Cañadón, las de aquellos barrios de arriba. ¿Me lo contestás en un ratito? ¿Cómo no? Hacemos una pausa, Pipi, ya volvemos. Bueno, son las 12:13. Esto de llegar a vieja, miren, no veo nada. Yo tampoco veo nada. Así que me voy cambiando de anteojos cada tanto. Bueno, Soledad, había quedado planteada una pregunta respecto a las calles, pero hay tantas cosas que quiero charlar con vos, hace tanto que no nos vemos que quiero... no hemos tenido esta posibilidad de charlar, pero me gustaría saber cómo se arreglan las calles de aquí de la ciudad de Zapala, que es una cosa recurrente en nuestros vecinos, que todos nos quejamos, me incluyo, cuando llueve, sobre todo cerca del Cañadón, la parte de arriba que no están asfaltada. ¿Cómo se arregla eso? Y no, la manera la más definitiva para arreglarla es justamente un esquema de pavimento, hormigón, flexible, lo que sea, que es justamente eso que no llegamos a hacer. Ahora nosotros hemos dispuesto a la compra de una retro que nos va a permitir sumarla a la que ya tenemos para hacer un mantenimiento, no sé si más regular llamarle, porque con 2 tampoco es suficiente para la cantidad de calles de tierra que tenemos, pero con una frecuencia mayor de la que lo hacemos ahora, que pasa una vez cada tanto la máquina por las calles. La realidad es que el componente, digamos, del terreno nuestro hace que con lluvia no solamente sea molesto y sucio, sino que sea difícil acceder a algunas calles porque hay mucha arcilla, ese lodazal hace que sea difícil mover con seguridad los autos. Así que bueno, la manera más definitiva es pavimentar. Nosotros hemos hecho aporte de material en muchas calles
pero que tienen el mismo tratamiento que tienen cuando llueve, digamos, queda esa película media Claro. que patina y demás. Sí. No hay drenaje, digamos. Y no tiene el terreno, claro. entonces escurre el agua, corre y tenemos más agua corriendo y allá hay que pensar en desaguas pluviales, en canaletear los cordones. Bueno, la gestión urbana de Zapala se ha hecho más compleja, Zapala está muy extenso y como te digo, hay una necesidad de unas 300 cuadras de pavimento más o menos como para poder mejorar esos sectores que son los más afectados por la lluvia. 300 cuadras de pavimento, estamos hablando cerca de un presupuesto completo de la municipalidad, más o menos, claro. son unos 500 millones de pesos, más o menos, a valores de hoy pensando que no hay que hacer gran tratamiento de suelo ni esas cosas, ¿no? Así que claro. es algo realmente imposible de encarar. Uh-huh. Nunca tuvimos la posibilidad de tener acompañamiento de vialidad provincial, no tuvimos en Zapala el regalo de las 10, 15 cuadras de pavimento que tuvieron el resto de las localidades del interior por parte de la provincia, se lo pedimos. Le pedimos inclusive que ni siquiera nos las regale, que las hagamos con BLA y financiar, que nos financien las obras. Eso no pasó. Así que bueno, es la gran asignatura pendiente que nos queda, que tenemos con los vecinos de la ciudad y que lamentamos tener, porque hemos hecho un gran trabajo en materia de servicios, más del 95% de la ciudad hoy tiene todos los servicios y quedan huequitos, sectores sin gas, pero el resto de la ciudad en general tiene indicadores de servicios los más altos de la provincia. Así que lamentamos profundamente no poder agregarle a esos indicadores el pavimento que es, por supuesto yo creo que en orden, calidad de vida te da el saneamiento ambiental, agua y cloaca. Pero luego de eso, teniendo resuelto eso, no hay nada que te mejore la calidad de vecino como el pavimento, ¿no? No, seguro, no. Eso, Sí. eso es vital. Bueno, Soledad, ¿qué opinás de la forma en que se manejó el gobernador de la provincia para el 106 aniversario de la ciudad de Zapala? Donde, bueno, hay vecinos que estuvieron allí participando de los actos y me comentaban que estaba así como apoyado en la... Sí, estaba enojado. Estaba muy enojado, Sí. porque, según él, habías tardado en llegar o una cosa así. De todas maneras, es una falta de respeto por parte del gobernador de la provincia a todos los vecinos de Zapala. Sí, claro. Más allá del tema que tenga con Soledad Martínez, es un problema de ustedes. Ahora, a los vecinos de la ciudad de Zapala hay que respetarlos. Mira, lo que pasó fue lo siguiente, el desfile, reprogramamos la fecha bastante antes del 12, la hora, perdón, que habíamos puesto originalmente que fuera a las 11 y luego lo pusimos a las 11:30. Yo llegué a la municipalidad a las 11:15. Y antes estuve en Radio Nacional y en Radio Bitácora haciendo notas, que sí, claro. son siempre muy habituales en el aniversario. Arranqué temprano con RTN y Radio del Interior, llaman a todas las localidades en su aniversario y eso siempre demora un poco la mañana. Y el desfile empezó 12 menos 20, es decir, 10 minutos después del horario. El gobernador primero llegó molesto porque yo no estaba esperándolo. Eso es el primer síntoma de malestar que tuvo. Hay como un ritual, por decirlo de alguna manera. El gobernador llega en su camioneta, baja la gente de protocolo, nos dice ya está el gobernador, tenemos que salir en comitiva a recibirlo. Habitualmente lo hacemos, a mí me molesta un poco. Zapala era mucho más sencillo con eso. Me parece que tenía más claro que su importancia pasaba por otro lado. Claro. Pero me molesta un poco eso. Sin embargo, cuando teníamos una relación más amable con Gutiérrez, él lo hacía porque, bueno, formaba parte de cómo él plantea la llegada a las localidades. No era ese el ánimo de este año. Gutiérrez hizo una campaña muy agresiva con nosotros como gestión acá en Zapala. Y yo siempre me cuido mucho de hablar en particular de una gestión provincial, pero no porque tenga cuidado con el gobernador, sino porque claramente creo que hace 30 años que vienen cometiendo errores. Por supuesto, los continúa esta gestión. Pero cuando nosotros hablamos de lo que nos diferencia del proyecto provincial, hablamos de cosas que pasan hace 30 años y por lo que yo entiendo, por ejemplo, que el interior está absolutamente postergado del modelo de provincia que hoy conduce esta dirigencia del MPN. Y nunca lo hago personal, porque mis diferencias son políticas. O sea, yo no le digo a Gutiérrez,
mire, usted, gobernador, no hizo nada en Zapala. Por el contrario, yo le digo, usted hace en Zapala. Lo que pasa es que lo hace inconsultamente con la municipalidad, entonces lo que hace no le sirve a todos los vecinos. No, obviamente. La provincia invirtió en Zapala 40 millones de pesos en infraestructura deportiva, en clubes. ¿Eso le cambia la vida a los pibes del Bellavista? No, porque si esos 40 millones de pesos hubieran estado puestos en un SAF como le pedimos, los chicos del Bellavista, que son la mayoría de la población entre 5 y 12 años hoy de la ciudad de Zapala, tendrían un gimnasio a donde ir y no tendría que cruzar 2 rutas para llegar a un gimnasio que hemos tenido que parchar de todas las maneras posibles para hacerlo accesible, adecuado, que fue el que la provincia le compró a Zapala. Entonces, esa es mi discusión. Bueno, él no tuvo esa actitud conmigo, vino a endurecer, entonces a mí me molesta porque me parece inmerecido y lo hice saber, entonces no iba a hacer ese ritual de recepción. Por otra parte, charlando con el gabinete, surgió la inquietud de decir, bueno, este es tu último aniversario, Gutiérrez tiene 4 años más como gobernador para venir al aniversario de Zapala, vos deberías cerrar el acto del aniversario con las palabras. Obviamente, sí. Entonces le dije a Gastón Calabro, que es el secretario de gobierno, que habitualmente coordina con el jefe de protocolo el esquema del acto, le digo, bueno, hablemoslo con Mari. Así pasó. Podríamos no haberlo hecho porque el protocolo del acto es nuestro y podría haberse enterado el gobernador, bueno, ahora a ustedes, va a hablar al intendente, y sin embargo, Gastón tuvo la delicadeza de hablar con Marín, que es muy amoroso y muy formal. Marín nos adelantó que él creía que no iba a poder ser posible y cuando lo habló con el gobernador se indignó Gutiérrez, hizo todo un escándalo ahí abajo. Yo estaba en la radio, a los gritos y qué sé yo. Entonces cuando yo llego, demoro mi salida justamente porque me quedo con Gastón hablando respecto de lo que había pasado. Le pregunto, me cuenta un poco en detalle, le digo, bueno, está bien, que hable último, no vamos a hacer un papelón por esa situación. Salió, se lo planteó a Marín, y el gobernador estaba saludando gente, de hecho, cuando yo llegué, estaba más o menos a la altura del kiosco ahí sobre la avenida, o donde estaba el viejo drugstore ahí, qué sé yo. Yo llego, me reúno con Chor, que era el jefe de la formación, y bueno, lo esperamos al gobernador cuando llegara. Llegó, pasó, empezamos y así arrancó el acto, digamos, sin nada más. Estaba enojado. Yo la verdad es que lo lamento porque me parece que nosotros pasamos un aniversario como queríamos, digamos, lo pudimos vivir con toda la emoción que nos imaginábamos que iba a tener nuestro último aniversario de esta etapa con los zapalinos. Fue después del acto del centenario, creo que el más convocante de todos los aniversarios que tuvimos, que organizamos. Había 85 instituciones u organizaciones inscritas para desfilar. El día fue espléndido, el horario es el adecuado. Así que la verdad es que nosotros lo pasamos bien. Nos parece que empañó, sobre todo la figura del gobernador, los zapalinos, más allá de que lo quieran o no lo quieran, todas las comunidades del interior, entiendo, toman bien la llegada de un gobernador a la fiesta de aniversario de su comunidad. Y bueno, me parece que no merece mucho más análisis, más que un temperamento un poco irascible del gobernador, inmerecido para la comunidad, me parece. Claro, pero además desconocer las autoridades de nuestra ciudad. Que le guste o no le guste, son las autoridades. Y con las que hemos tenido muy buena relación, ese es el otro tema, ¿viste? Así que me parece que fue... Porque además es cierto, a Gutiérrez le quedan 4 años de gobernador y a mí 4 años de diputada. Van a tener que seguir viéndose. Sí. Bueno, vamos a ver cómo se maneja eso, ¿no? Y vamos a ver. Vos sabés que ayer leía en un medio de comunicación gráfica que el intendente de Mariano Moreno, Zúñiga, estaba pidiendo que se cubra el puesto de juez de faltas en esa localidad, que hace mucho tiempo, aparentemente, por lo que decía Zúñiga, no se cubre. Y en ese están postulados 3 abogados, los 3 de acá de Zapala. Sí. ¿No hay abogados de Mariano Moreno que puedan ocuparse? Pregunto, no sé desde mi ignorancia. 2 de ellos son Cueva Sebastiano, 2 abogados de aquí, y Tomasini. ¿Cómo es esto? Desasname un poquito porque no tengo ni idea. Mira, en Mariano Moreno no hubo nunca juzgado de faltas. Ah, no hubo nunca. No hubo nunca. Ajá.
Entonces ya lo primero que suena a jugada de mala fe es a 5 meses de dejar la gestión de gobierno, porque en Junín de los Andes ganó el Unidad Ciudadana el 10 de marzo, Javier Wilipal. Suena a mojada de oreja irse y dejar un juez de faltas designado a 4 meses de irse. Tomasini está hace un par de años por lo menos, unos cuantos más, Natalia Scheri, vinculados a las gestiones del Movimiento Popular Neuquino de Mariano Moreno, como asesora del Consejo, como contadora de la municipalidad, y Tomasini haciendo las veces de una estructura parecida al juzgado de faltas que inventaron hace 3, 4 años, no sé hace cuánto. Y me parece que lo que intentó la jugada de Tomasini fue consolidar esa estructura y que lo designen a él. Yo creo claramente que el concurso ese lo armaron para que quede Tomasini y que los Cuevas Sebastiano le prestan el nombre en esa sociedad que ya Tomasini y el MPN no pueden disimular más, ¿no? Vienen jugando funcionalmente unos con otros hace unos cuantos, bastante tiempo ya. Así que yo espero que el Consejo Deliberante esté a la altura de las circunstancias, si no le dé acuerdo. Por otra parte, yo no sé dónde se publicó ese concurso, no sé cómo se elaboró esa terna, yo no me enteré justamente de... Es la información que apareció ayer antes de ayer, sí. Antes de ayer creo. Yo lo sigo a Raúl Marín en sus redes y por supuesto cuando se eleva eso lo informa, porque es algo que sorprende, que llama la atención. Es como que nosotros ahora propusiéramos la designación, no nos queda ningún organismo público que designar, pero supongo que nunca hubiéramos designado contralora y que nos fuéramos ahora proponiendo que se designe una contralora nuestra. Ya está, claro. Hay que habilitar, digamos, juego a las propias estructuras, ¿no? A las próximas. Así que no nos parece una vergüenza. Pero no nos sorprende de esa dirigencia. Pero, ¿vos crees que hay convivencia entre el Movimiento Popular Neuquino y Tomasini? Sí, claramente. Yo lo he dicho ya en otros medios. Tomasini es el único dirigente de la oposición que después de las elecciones trabaja en gestiones del MPN, siempre. Él o la mujer, se llama la atención. El MPN se enoja siempre con la dirigencia que es oposición. Tanto es así, mira, nos ganaron las elecciones y Gutiérrez viene a hacer un papelón enojado conmigo al acto, aún habiendo ganado las elecciones. Sí. Pero a ellos siempre alguien les tira un centro, ¿viste? Es una cosa de loco. Es como el gato que decías hoy, ¿no? Sí. Caer bien parado. Sí. Bueno, está bien. Soluciones habitacionales para Zapala, ya para dejarte libre, porque sé que tenés una agenda bastante apretada. Mira, nosotros encaramos las propias con esas 150 viviendas, pero en nuestro relevamiento en estos 8 años hubo unas 760 soluciones habitacionales. ¿700? Sí. Son muchas. 200 y monedas del Plan Procrear, que hay en este momento un llamado, una reinscripción abierta para 70 viviendas que quedaron sin adjudicatarios. Unas 200 más que no sé en qué estado de concreción quedaron todas ellas, de créditos individuales de Procrear, respecto de los cuales nosotros tuvimos en acuerdo con el Consejo Deliberante, un tratamiento ultra diligente que permitió acceder a esos créditos. Entonces, con solicitudes de terreno pendiente, venía un vecino de la ciudad a decirnos, miren, salí sorteado en el Procrear, este es mi número de sorteo. Salía el expediente al Consejo Deliberante, tenía trámite urgente de adjudicación en venta con excepción a las obligaciones cumplidas para escriturar, y con eso podían hipotecar el terreno para poder acceder a la herramienta financiera. Las 150 viviendas que se han construido, que son un poquito más, son unas 180, entre Punta de Rieles, la cooperativa Covisir y la Mutual de los Trabajadores Viales. Respecto de todos ellos hemos tenido la misma diligencia en la gestión del terreno y de los servicios. Y bueno, en nuestras 150 soluciones habitacionales hacen unas cerca de 800 soluciones en estos 8 años. Importante número. Y yo creo que, y nosotros hemos tenido, mira, el dato nos lo dio la cooperativa el día que firmamos el contrato de concesión. Cuando nosotros asumimos la gestión, la cooperativa tenía 11.000 usuarios entre residenciales y comerciales. El día que firmamos el contrato de concesión, a ese mes, 15.300.
16.300, 5.000 nuevos medidores en toda la ciudad. Y eso es muy compatible con los cerca de 4.000 terrenos que hemos entregado, más estas soluciones habitacionales, es más o menos el número en el que ha crecido la densidad urbana de la ciudad de Zapala. Bien, en el casino, detrás del casino, en esas casas nuevas, mucha gente ya tiene el acceso al gas, sí. Una cosa sumamente importante. ¿Qué pasa con el resto de los vecinos que no tienen? ¿Es por un problema económico? ¿Es porque están muy lejos las redes? Hay un problema allí de obras complementarias que está exigiendo Camusi, que afortunadamente se van a resolver, solo que eso no les permite tener el gas ya. Camusi está empezando en septiembre-octubre la ampliación del gasoducto que une Anticlinal con Zapala. Esa ampliación va a permitir que ingrese más caudal de gas, de modo que no van a ser necesarias estas obras complementarias que todavía les queda pendiente Camusi y les pide a los vecinos. Como esa obra está prevista se finalice en diciembre y enero, recién después de enero esos vecinos van a poder financiar sus obras de gas solo con el tendido, sin obras complementarias. Muchos de ellos igualmente ni siquiera pueden, pero bueno, ya será política de la gestión que viene decidir si sigue acompañando obras de gas o no. Nosotros vamos a finalizar la gestión con una inversión de 15 millones de pesos más o menos en obras de gas. La recaudación de la municipalidad ha sido importante en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta que ustedes han podido afrontar los gastos de todos los meses de la municipalidad sin tener que recurrir a la provincia. Sí, mejoró mucho, estamos unos 7 puntos por encima de las medias, de las mejores recaudaciones históricas. En retributivos estamos alrededor del 68-69%, en patente de rodados es mucho más alta, estamos en 80 y pico, en el cementerio es del 98% la recaudación. Y en industria y comercio hemos regularizado la situación de todos los comercios en actividad también, estamos en el 90% más o menos de la recaudación entre planes de pago y pagos regulares. Así que nosotros sentimos que eso es una muestra muy concluyente de acompañamiento de la comunidad a la gestión. Hemos tenido que transformar también las herramientas financieras. Ya todos saben, los vecinos que tienen mora en sus obligaciones pagan casi lo mismo de intereses que de obligaciones regulares. Y eso ha obligado a que muchos regularicen la cuota de sus tasas municipales y nos ha permitido mejorar la recaudación. Sin eso no hubiéramos podido encarar mucho de lo que hicimos. Pero se ha hecho mucho. Y cuando decimos se ha hecho mucho, es sobre todo en lo que tiene que ver con espacios verdes, que hace tanto bien, sobre todo nuestros jóvenes que disfrutan mucho esos espacios. Pero tengo entendido que están armando también la Casa de la Cultura, no sé vos. La sala de artes. Sala de artes. El viernes estamos inaugurando. Muy bonito se ve eso. Sí, quedó muy lindo y que complementa un poco en realidad el proyecto complementa un poco no. Es una parte del proyecto de paseo cultural y recreativo de la estación. Ese galpón, el uso social y recreativo del galpón grande, del predio del ferrocarril. La sala de artes la vamos a inaugurar el viernes, va a tener por primera vez el nombre de una mujer, que además es una artista plástica zapalina, que vivió aquí, nació aquí y vivió aquí toda la primera parte de su vida, que se llama Marta Such, fue docente, es profesora de arte, fue profesora en la Escuela Provincial de Arte y además es una artista muy prolífica. Pero no es solamente una artista, es una artista con un enorme compromiso social en particular los trabajadores de la provincia. Gran parte de las obras que van a estar expuestas tienen que ver con reconocer y retratar la vida de los trabajadores de la provincia, de los trabajadores en protesta, de los trabajadores ladrilleros, de los trabajadores de la fruta, de los arrieros. Así que nos enorgullece mucho a nosotros, primero reconocerla y después tener la posibilidad de inaugurar la sala de artes con una muestra de esas características, porque también nos sentimos muy parte de esa reivindicación. Bueno, realmente felicitarte vos a todos los que han acompañado esta gestión, pero sobre todo por estos espacios, ¿no? Que uno los ve y realmente es muy lindo ver de la ciudad, es muy lindo como han ayornado toda la parte vieja de la ciudad de Zapala,
que en algún momento lo hablamos hace unos 6, 7 años en la televisión, hablábamos qué va a pasar con la parte vieja, que se ve tan fea, pero bueno, esto se va arreglando poco a poco, aunque hay algunos edificios que todavía siguen ahí y son realmente un peligro que estén en el centro de la ciudad. Le hace creo que era Panadería Borrín o algo así. Ahí teníamos un proyecto, no lo pudimos concretar porque está muy complicada la sucesión, ¿no? Y todos los que intervienen y demás, así que no pudimos avanzar mucho, pero sí, es un lugar que es muy complejo ya, peligroso, bueno, obliga a que la policía está permanentemente atenta, los vecinos están siempre muy expectantes que puede pasar cualquier cosa. Así que nos quedará pendiente para una próxima oportunidad en la que los compañeros estén dispuestos a asumir la realidad de Zapala, que así es, y que traigamos nuevas propuestas para los zapalinos. Ojalá que así sea, por el bien de todos nosotros. Agradecerte muchísimo, Soledad, que estés aquí, y te comprometemos para que antes de las finales de las de octubre, digamos, no las paso, las próximas, las de octubre, estés aquí con nosotros para ver cómo vas a trabajar de cara a tu diputación en la provincia. Bueno, muchas gracias, Lidia. Si me permitís 2 minutos finales. Por me supuesto. quedó pendiente una pregunta que me habías hecho de las cloacas. Sí. Tenemos varios problemas ahora que han explotado recientemente. Elena de la Vega, hay que hacer la reposición de ese caño porque es la que está desbordando todos los días y que termina ahí en la San Martín y Echeluz, inundando toda la calle. Ahí hay otro problema con el lavadero de autos que está enfrente. Bueno, hay una serie de cosas, de habilitaciones que no están adecuadas que tenemos que revisar. En la zona sur también tenemos que hacer algunos tendidos nuevos, en particular en el sector oeste del barrio del Ferrocarril. Y luego, bueno, hay que pensar todo un sistema nuevo para el lado viejo de cloacas. Eso es un tema que, si no se encara definitivamente, no se va a poder hacer. Para todo eso, me voy a tomar estos últimos minutos para hablar de política con los zapalinos. El domingo hay elecciones, en octubre hay otras elecciones. La realidad de todos esos proyectos tienen que ver fundamentalmente con la asistencia y el acompañamiento de un gobierno nacional que esté dispuesto a financiar obras que son muy complejas de encarar con escala presupuestaria municipal. Para que tengan una idea ustedes, el tendido de red del lado viejo y su planta de tratamiento debe estar alrededor de unos 400 millones de pesos, más o menos. Si va a depender del presupuesto municipal, eso no va a ser posible nunca. Entonces necesitamos un gobierno nacional que mire a los municipios, que esté dispuesto a salirse de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba o de Santa Fe. Los zapalinos hemos sido testigos del gobierno de Néstor y de Cristina y todo lo que ha significado para Zapala. Y entonces me permito pedirle a los zapalinos que este domingo acompañen la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sus senadores, Oscar Parril y Silvia Zapac, sus diputados, Darío Martínez y Asunción Mirasti Trabalón, como una manera además de recuperar esos espacios para la política y para la gestión, y con ello para la solución de muchos de los problemas y asignaturas pendientes que tenemos en Zapala. Ojalá que así sea por el bien de todos los argentinos. Gracias, Soledad, te agradecemos mucho. Hacemos una pausa, ya volvemos.